Bien, entonces en este video vamos a mostrar la aplicación de la teoría de probabilidades, ¿no? Ya en casos prácticos. Entonces, y eso se lo hace a través de una tabla de contingencia, ¿no? Lo que ustedes pueden ver ahí en Excel es justamente una tabla de contingencia donde tenemos dos variables categorizadas. Por un lado tenemos lo que son las especies, teca, cerebó, morado y cupecí, pero por el otro lado tenemos otra variable cualitativa que es la calidad del fuste, que se refiere a la rectitud del fuste fundamentalmente. Y tenemos ahí cuatro categorías, ¿no? Calidad del fuste excelente, calidad de fuste alta, una calidad moderada o media de fuste, y al final tenemos una calidad de fuste bastante baja. Entonces, eso está relacionado fundamentalmente a si tiene el grado de curvatura que tenga el fuste. Entonces, el fuste, la calidad excelente, significa que es un fuste totalmente recto, ¿no? Vertical. Entonces, ahí tenemos las categorías y tenemos también las especies. Entonces, ahí tenemos, ustedes pueden ver además, tenemos los valores 25, 56, 68. Eso significa que, por ejemplo, yo tengo 25 árboles de teca que tienen una calidad de fuste baja, pero tengo 68 árboles de teca que tienen una calidad de fuste alta, ¿no? Entonces, esta tabla de contingencia, ¿cómo la vamos a obtener? La obtenemos a través de la tabla dinámica de una base de datos, ¿no? De una base de datos donde tengamos dos variables, identificados dos variables categorizadas, ¿no? Ahora, también es importante recordar acá que nosotros podemos tener varias variables que son cuantitativas, pero que nosotros la podemos expresar como categorías, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos eh, y hablamos del diámetro, entonces podemos tener diámetros a partir de 50 centímetros y vamos a tener una clase de diámetro de 50 a 60, otra va a ser de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100, y vamos a tener un número de árboles distribuidos en esas clases de diámetro. Entonces, esa también puede ser, es una variable también categorizada, ¿no? Entonces, es cuantitativa, pero está categorizada en clases y por lo tanto también podemos trabajar con el cálculo de probabilidades con esas categorías de clases de diámetro. Bien, entonces, todo lo que nosotros tenemos acá en la intersección de las clases de estas dos variables, y que lo estamos coloreando con un color acá, todo eso se denomina las probabilidades conjuntas. Entonces, estas son las probabilidades conjuntas, ¿no? En cambio, nosotros vamos a sacar acá el total, eh, total por calidad de fuste, que sería acá, vamos a tener el total, y eso va a ser igual a la suma. Entonces vamos a tener de todos estos valores, por ejemplo, de calidad de fuste baja, y tenemos lo mismo acá para las otras calidades. Entonces tenemos ahí, para calidad de fuste baja, tenemos 156 árboles en total, 273 para media, 242 para alta, 190 para excelente. Y por el otro lado también vamos a tener acá el otro total, que va a ser relacionado al número de árboles por cada una de las especies. Entonces vamos a tener acá estos valores, y aquí tenemos entonces la sumatoria. Bien, entonces acá podemos ver, vamos a tener por un lado, vamos a tener acá estas sumatorias, y aquí lo mismo en el caso de las especies, ¿no? Entonces vamos a tener también las sumatorias. Entonces vamos a tener acá, vamos a tener ahí esos dos, ¿no? Entonces,
estos valores que nosotros estamos viendo ahí, que son las sumatorias tanto de especies como de calidad de fuste, se denominan estos probabilidades marginales, probabilidades marginales. Entonces, en resumen, estamos indicando nosotros de que tenemos acá entonces probabilidad conjunta, que es lo que está ahí en la intersección, y los totales se constituyen en probabilidades marginales, ¿no? Y acá vamos a ver que esto es lo más importante, este total, entonces acá tenemos la suma de estos valores, el total es el número de árboles que nosotros tenemos. Entonces tenemos, acá también eso lo vamos a colocar eh, ahí. Tenemos entonces 861 árboles, ¿no? En total, a los que hemos medido dos características, ¿no? Que son la especie, le hemos asignado la especie, pero además le hemos asignado a cada uno de ellos una categoría de calidad de fuste, ¿no? Dependiendo de las características del fuste que presente, entonces puede tener baja, media, alta o excelente, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, esta es una tabla de contingencia, entonces ya hemos dicho que esta tabla de contingencia vamos a obtener, vamos a obtener de una, eh, de una base de datos, pero lo vamos a obtener a través de una tabla dinámica, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso, tenemos un total de 861 árboles, ¿no? Entonces, qué significan las probabilidades condicionales? Entonces, aquí vamos a ver mejor dicho, probabilidad, hemos dicho conjunta, la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta está relacionado a lo que es la intersección, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá, si nosotros decimos la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad, aquí vamos a colocar, la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que vamos a darles las primeras letras, van a ser con las que vamos a identificar los eventos. Por ejemplo, acá yo tengo la probabilidad, ¿cuál será la probabilidad, no? De que sea de la especie, por ejemplo, de la especie teca, ¿no? De la especie teca, la probabilidad de que sea de la especie teca, y de que tenga una calidad de fuste excelente. Entonces aquí vamos a tener la calidad de fuste excelente, ¿no? La probabilidad de que sea de la especie teca y de que tenga una calidad de fuste excelente. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad, de que sea de teca, ¿no? De que sea teteca. Y cuando nosotros colocamos la letra I, eso significa intersección. Entonces vamos a ir a buscar, acá vamos a buscar nuestra intersección, ¿no? Entonces tiene que estar acá. Vamos a ver, en algún lado tiene que estar la intersección, el símbolo de la intersección. Bien, si no, acá vamos a ver en otro formato. Estas son, a ver, vamos a ver matemáticas básicas, a ver, vamos a ver en otros símbolos, a ver aquí dónde está, a ver, vamos a ver acá. No, tampoco no tenemos. Aquí tampoco no tenemos el símbolo de intersección. Vamos a buscar el símbolo de intersección. Aquí tenemos, a ver. Y vamos a ver, en algún otro lugar debe estar. Intersección. A ver, vamos a ver acá dónde puede estar intersección. Es una U invertida la intersección. Bien, no aparece acá. A ver, vamos a ver por acá.
Aquí está. Esta es la intersección, ¿no? Estaban ahí. Bien, entonces tenemos la intersección y del que sea de la calidad de fuste excelente. Entonces tenemos acá excelente, excelente. Entonces, esto va a ser igual, esto va a ser igual acá. Viendo, hemos dicho que, por ejemplo, acá tenemos que sea de la especie teca, acá teca, y de que tenga la calidad de fuste excelente. Entonces tenemos acá. Entonces, esta es la intersección. Son 38 árboles que cumplen esa condición. ¿De cuántos árboles? De 861. Entonces, vamos a tener acá que nuestra probabilidad va a ser entonces 38 árboles, ¿no? 38 árboles dividido entre 861. Entonces, esta es nuestra probabilidad, ¿no? Entonces, esa es nuestra probabilidad. Si nosotros queremos, entonces podemos también hacer la división y vamos a tener entonces, eso representa entonces una probabilidad sumamente bajísima, ¿no? Es igual a 0.044, ¿no? Entonces, esa es su probabilidad. Esa entonces es una probabilidad conjunta porque toma en cuenta tanto la categoría de especies y también toma en cuenta la categoría de calidad de fuste, ¿no? Podemos hacer algunos más acá. Por ejemplo, vamos a copiar. Por ejemplo, si yo quisiera ahora cambiar acá, y vamos a decir, quiero ver la probabilidad de que sea de la especie QPC, ¿no? Eh, y que tenga una calidad de fuste media, una calidad de fuste media. Entonces vamos a tener entonces acá, vamos a tener la probabilidad de que sea de QPC, Intels y o de que tenga la calidad de fuste media, ¿no? Media. Entonces acá vamos a tener, ahora vamos a ir a ver, tenemos QPC, aquí está QPC, y tenemos que tenga además la calidad de fuste media, son 65. Entonces acá vamos a tener, acá en este caso son 65, y por lo tanto nuestra probabilidad va a ser, entonces acá, va a ser 65, es 0.075, ¿no? Entonces, esos no llegan esto llegaría al 7.5% y este otro llegaría al 4.4%, ¿no? Entonces, esa es otra probabilidad conjunta, ¿no? Bien, entonces cada uno de estos son las probabilidades conjuntas, ¿no? Podemos hacer un último más para que quede claro cuáles son las probabilidades conjuntas. Podemos colocar, copiar, pegar. Entonces vamos a tener acá y cambiamos las condiciones. Entonces ahora vamos a decir la probabilidad de que sea de la especie Cerebo y de que tenga una calidad de fuste mala. Entonces, y ahora vamos a tener entonces la intersección, ¿no? Entonces vamos a tener acá la probabilidad de que sea del cerebro, intersección de que además sea de calidad de fuste mala. Entonces aquí vamos a tener mala. Bien. Entonces acá también vamos a tener lo mismo. Bien, entonces decimos ahora, ¿cuántos árboles cumplen esa condición que son de cerebro y tienen calidad de fuste mala? Tenemos cerebro, calidad de fuste baja, en este caso baja, porque no hay esa categoría de mala, entonces esto va a ser baja, la calidad de fuste baja. Y ahí tenemos entonces, tenemos cerebro
45 árboles, ¿no? 45 árboles que tienen donde se elevó y que además tienen una calidad de fuste baja. Entonces son 45 árboles. Entonces aquí vamos a tener 45. Entonces ahora nuestra probabilidad va a ser 0.052. Entonces vamos a tener un 5.2%. Entonces ahí tenemos, esa es la probabilidad. Entonces, bien, entonces ahí tenemos la probabilidad, otra probabilidad conjunta, ¿no? Conjunta porque toma en cuenta las dos variables, ¿no? Dos variables. Bien, en cambio acá tenemos la probabilidad ahora, hemos dicho probabilidad marginal, la probabilidad marginal, ¿no? Y la probabilidad marginal está relacionada, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que sea de teca? ¿Cuál será la probabilidad que sea de teca? Entonces vamos a colocar acá. Bueno, vamos a eliminar antes. Entonces, por ejemplo, acá si nosotros decimos, hemos dicho que estos totales son las probabilidades marginales, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá, vamos a insertar, y vamos a decir entonces que, por ejemplo, la probabilidad que sea el árbol de teca va a ser igual. Entonces acá ahora vamos a tener, ¿cuántos árboles de teca tenemos? 187. Entonces vamos a tener 187 dividido entre el número total de árboles, que serían 861, ¿no? Entonces acá vamos a tener que esa probabilidad son 187 dividido entre 861. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 21, ¿ah? 0.217. Entonces, es un 21 punto, podemos colocar también acá, es un 21.7%, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de que podamos encontrar, seleccionar un árbol al azar, y la probabilidad de que sea teca es de un 21.7%. Entonces, esta es una probabilidad marginal, ¿no? Entonces, aquí tenemos una probabilidad marginal, ¿no? De la especie teca. Y lo mismo podemos hacer para, para la otra especie, para Cupecí, por ejemplo. Entonces acá vamos a cambiar y vamos a decir la probabilidad marginal para Cupecí, entonces va a ser Cupecí, que sea de la especie Cupecí. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 215. Entonces vamos a tener acá 215 dividido entre 861, y esto va a ser entonces acá entre 861. Entonces tenemos una probabilidad de 0.249. Entonces vamos a tener 0.249, que va a ser entonces un 24.9%, ¿no? Entonces esa es la probabilidad. Bien, ahora entonces esta es una probabilidad marginal también. Entonces aquí tenemos la probabilidad marginal del QPC. Y de la misma manera podríamos hacer ahora para el caso de calidad, calidad del fuste, ¿no? Entonces yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionemos un árbol al azar y este tenga la calidad, ¿no? Y este tenga la calidad, por ejemplo, excelente, la calidad de fuste excelente. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de encontrar una calidad de fuste excelente? Entonces, vamos a tener acá excelente, ¿no? Excelente. Tenemos 190 árboles. Entonces, tenemos 190 árboles acá. Entonces, vamos a tener 190. Entonces, vamos a tener una probabilidad de
22, ¿no? 0.22, 22,1. Entonces va a ser nuestra probabilidad, entonces va a ser 22,1%. Entonces ahí tenemos ya la probabilidad de que seleccionemos al azar un árbol y de que éste tenga una calidad de fuste excelente, que es una probabilidad marginal, entonces es de un 22,1. De la misma manera podríamos copiar y pegar, y ahora hacer para una calidad de fuste, por ejemplo, baja. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora nosotros seleccionemos al azar, ¿no? Seleccionemos al azar y resulta que esta calidad del fuste sea baja, ¿no? Entonces nosotros tenemos en total en la calidad baja 156. Entonces vamos a tener 156. Bien, entonces la probabilidad entonces acá va a ser 156 dividido entre 861. Entonces de un 18,1. Entonces acá tenemos 18,1. Y esto entonces es un 18,1%. Entonces ahí tenemos la probabilidad marginal. Bien, entonces ahí tenemos definidas las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales, ¿no? Las marginales. Ahora, en base a esto, nosotros podemos, por ejemplo, calcular la probabilidad de la unión de dos eventos. Entonces, acá vamos a tener la probabilidad de la unión de dos eventos, ¿no? La fórmula que nosotros tenemos en la probabilidad, la fórmula general es la siguiente. Nosotros tenemos que la probabilidad de, por ejemplo, el evento A, unión, entonces acá tiene que estar unión, es este de acá, unión del evento B, es igual a la probabilidad de A, a la probabilidad del evento A, más la probabilidad del evento B, menos la probabilidad de la intersección de A con B, de la intersección. Entonces aquí está intersección, acá intersección de A con B, ¿no? Entonces, esta es la fórmula más importante de la unión. Bien, entonces nosotros vamos a colocar la unión de dos eventos, acá. Bien, lo vamos a colorear. Bien, entonces ahí tenemos. Esta es la formulita que nosotros utilizamos para la unión de dos eventos. Por ejemplo, si nosotros decimos ahora, no nos olvidemos también otra cosa importante. Cuando nosotros decimos unión, eso significa la letra O. Entonces también nosotros vamos a indicar lo siguiente. Podemos decir acá, calcular la probabilidad de que sea de la especie QPC, o que tenga calidad de fuste excelente. Entonces acá el término cuando es unión es O. Entonces que sea QPC o de que tenga la calidad de fuste excelente, ¿no? Entonces eso va a ser igual, ¿no? Aplicando esta fórmula a la probabilidad de que sea de la especie QPC, ¿no? Más la probabilidad que sea de la calidad de fuste excelente, y menos la probabilidad de que sea, ¿no?
de la especie QPC, intersección de que tenga la calidad de fuste excelente. Entonces, acá tenemos, esa es nuestra probabilidad, ¿no? Entonces, queremos saber cuál es la probabilidad de que sea, bien, acá lo vamos a colorear también, bien ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea, entonces, de la especie QPC o que tenga una calidad de fuste excelente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir reemplazando, reemplazando acá y vamos a colocar entonces el resultado de la siguiente manera. Entonces, la probabilidad de que sea QPC, la probabilidad de que sea QPC, entonces vamos a tener acá la probabilidad de que sea QPC, entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de que sea QPC? Hay 215 entre 861. Entonces tenemos acá 215 dividido entre 861. Bien. Más, ahora la probabilidad de que sea excelente. La probabilidad de que sea excelente. La probabilidad de que sea excelente, la probabilidad marginal de que sea excelente es de 190. 190 dividido entre 861. Entonces tenemos acá 190 dividido entre 861. Bien. Menos, ahora dice la probabilidad de que sea de QPC y de que sea excelente. Entonces, QPC y excelente tenemos, QPC de que sea excelente, tenemos 48. Entonces van a ser 48 acá, 48, acá 48 de 861. Bien, entonces, esta va a ser nuestra probabilidad. Entonces, la respuesta va a ser la probabilidad que nosotros tengamos de estas probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, por un lado, ¿no? 215 dividido entre 861, ¿no? Por el otro lado tenemos 190 dividido entre 861, ¿no? Y por el otro lado tenemos 48 dividido entre 861, ¿no? Entonces acá vamos a tener, eso es igual a este valor, más el que le sigue y menos este de acá. Entonces su probabilidad es, entonces la probabilidad calculada es igual, ¿no? Es igual a 0.41, 46. Entonces, esto es igual a 41.46%. Bien, entonces, esa sería la respuesta acá, ¿no? Entonces, tendríamos la respuesta ahí, de que es entonces 41. Bien, acá. Bien, entonces ahí tenemos, esa es la probabilidad, ¿no? Entonces vamos a tener ahí la probabilidad. Acá tenemos que colocar igual de que sea 0.41, 46, y eso es igual a 41.46 para que esté en el mismo formato. Bien, entonces tenemos eso ahí. Bien, entonces ahí sería, esa sería entonces nuestra respuesta, ¿no? Entonces ahí estamos aplicando esta fórmula, que la probabilidad de la unión de dos eventos es la suma de la probabilidad de cada evento menos la probabilidad de la intersección de esos eventos, ¿no? En cambio, ahora, si nosotros dijéramos, ¿cuál será la probabilidad, ¿no? A ver, acá te vamos a tener otra pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de que un árbol que seleccionemos al azar sea de cerebó, o
o QPC. O de QPC. Entonces acá, bien, tenemos la probabilidad de que sea de Cerebó o de QPC. Y eso va a ser igual, ¿no?, a la probabilidad que sea de Cerebó, más la probabilidad que sea de, más la probabilidad que sea de QPC, ¿no? Y menos la probabilidad de que sea de Cerebó, ¿no? Intersección, acá vamos a tener intersección que sea QPC. Bien, nos estamos aplicando la misma fórmula, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, vamos a ver que estamos aplicando la misma fórmula. Bien, acá tenemos eso. Bien, entonces ahora tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de QPC, de Cerebó o de QPC? O sea, nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionando al azar un árbol, este sea de Cerebó o de QPC, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que tomar en cuenta un aspecto importante, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos esto. En este caso vamos a insertar la probabilidad. Tenemos que tomar en cuenta una cosa importante acá. La probabilidad de que sea de Cerebó, intersección, ¿no? Estamos teniendo intersección que sea con QPC, ¿no? Esto es igual, pues fíjense, estamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que sea un árbol de la especie Cerebó y de que sea de la especie QPC? Entonces, un árbol solamente puede pertenecer a una especie, por lo tanto, la probabilidad de la intersección de Cerebó y QPC es un conjunto vacío, ¿no? Es un conjunto vacío y vamos a ver cómo denotamos eso. Acá tenemos tenemos que denotar con una letra el conjunto vacío. Creo que es esta. A ver, vamos a ver el conjunto vacío. Bien, entonces es un conjunto vacío, ¿no? Entonces acá también podemos decir es un conjunto vacío, ¿no? Por lo tanto, como este es un conjunto vacío, entonces ahora nosotros vamos a decir que la probabilidad entonces, copiamos, pegamos. Entonces la probabilidad ahora de que sea de Cerebó o QPC va a ser igual a la probabilidad de Cerebó más la probabilidad de QPC. Entonces vamos a tener acá la probabilidad de Cerebó, acá tenemos, es de 246 de 861, ¿no? Entonces acá decimos ahora más ahora la probabilidad de que sea de QPC. Entonces vamos a tener la probabilidad de que sea de QPC es 215 de 861, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a tener igual y hacemos entonces vamos a tener 246 dividido entre 861 y por otro lado tenemos 215 dividido entre 861 y esto ahora vamos a sumamos este de acá más este, y tenemos ahora entonces el resultado 0,535. Entonces acá tenemos 0,535, ¿no? Lo que es igual a un 53,5%, ¿no? Entonces acá tenemos que ese es entonces nuestro resultado. Entonces acá no hemos restado nada de intersección porque la intersección es un conjunto vacío, ¿no? Entonces su probabilidad es 0 ahí. Entonces, por eso es que solamente en este caso se dice que, entonces acá
Ahí, entonces, tenemos esa situación. Entonces, tenemos una probabilidad que solamente la unión va a ser la suma de los dos, porque la intersección tiene un conjunto vacío, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir si nosotros decimos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea? Bueno, acá. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un árbol seleccionado al azar, tenga una calidad de fuste excelente, excelente, ¿no? Excelente, como está acá, excelente, o media, o calidad media, o calidad media, ¿no? Entonces acá vamos a tener que esto es igual a la probabilidad de que sea excelente, la probabilidad de que sea excelente, ¿no? La probabilidad de que sea excelente, más la probabilidad de que sea de calidad media, y menos la probabilidad de que sea excelente, excelente, y de que sea, bueno, ese I va a ser con intersección, entonces acá vamos a colocar intersección, de que sea de calidad media, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general que estamos aplicando. Entonces, pero acá, de la misma manera que en el anterior, la probabilidad de que un árbol sea, la probabilidad entonces de que un árbol sea o tenga la calidad de fuste, ¿no? Excelente, y que también tenga la calidad media, tiene también un conjunto vacío. Un árbol solamente va a tener se le va a asignar solamente una categoría de calidad de fuste. No puede tener un fuste excelente y también al mismo tiempo un fuste de calidad media. Entonces, esto es un conjunto vacío. Por lo tanto, acá vamos a tener que, de la misma manera que la anterior, vamos a tener entonces que la probabilidad de que sea la calidad de fuste excelente o media va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a de que sea excelente, que tendríamos acá 190 entre 861, 190, 161, y aquí tenemos más, y acá vamos a tener entonces para la calidad media, 273. Entonces nos vamos acá, va a ser 273 de 861, ¿no? Entonces vamos a hacer las operaciones acá. 190 dividido entre 861 por un lado, y por el otro lado 273 dividido entre 861. Entonces vamos a tener, y sumamos los dos, sumando los dos, vamos a tener entonces un total de 0,537. Entonces acá esto va a ser, acá, igual a 0,538. Y esto es igual a un 53,8%, ¿no? Entonces, ese sería nuestro resultado, porque acá, como son dos categorías de la misma, mejor dicho, dos clases de la misma variable, que es en este caso calidad de fuste, entonces la probabilidad de la intersección es igual a, eh, es igual a cero, ¿no? Entonces, como hemos visto acá, la probabilidad de Cerebó y QPC es un conjunto vacío. Lo mismo acá, la probabilidad de que sea, que tenga calidad de fuste excelente, ¿no? Y también una calidad de fuste media es un conjunto vacío, ¿no? Bien, entonces acá tenemos esos dos tipos de uniones, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la unión de dos eventos, pero que sí tiene un conjunto que, como en acá,
un conjunto que tiene, por ejemplo, árboles que son de QPC y de que también tienen una calidad de fuste excelente, entonces, donde cuando la probabilidad de la intersección sí tiene un valor, entonces decimos que estos son eventos, eventos compatibles, son eventos compatibles, ¿no? Entonces, estos son eventos compatibles, ¿no? Bien, entonces, y cuando, como en este otro caso, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver desde acá, donde hemos dicho, Cerebó ocupesi, estos son, ¿no? Estos son, fíjense, cuando tiene un conjunto vacío, la probabilidad de que sea Cerebó y de que sea ocupesi, estos se denominan eventos incompatibles. Entonces tenemos incompatibles. Entonces, esos son los dos tipos de eventos que tenemos. Tenemos compatibles cuando sí hay elementos en la intersección y por lo tanto esa intersección no es un conjunto vacío, e incompatibles cuando no hay elementos en la intersección y por lo tanto esta intersección es un conjunto vacío. Entonces tenemos elementos compatibles y eventos incompatibles, ¿no? Entonces, a partir de esta tabla, nosotros hemos calculado una serie de probabilidades y ahora lo que falta también es calcular probabilidades condicionales, ¿no? También a través de esta tabla podemos aplicar el teorema de Bayes de probabilidades, ¿no? Pero fundamentalmente nos permite calcular las probabilidades condicionales. ¿Cuáles son las probabilidades condicionales? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar corresponda a la especie cerebó, pero dado que previamente sea de la calidad de fuste media, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de probabilidades que se denominan condicionales, pero que son fundamentales en varios aspectos, en el caso de forestal, de agronomía y de biología, para relacionar estas dos variables categóricas de la tabla de contingencia. Bien, entonces, ese sería el video por el día de hoy de la materia. Entonces, vamos a detener la grabación.